Los escándalos de la luz del mundo comenzaron mucho antes del arresto de su máximo líder. En 1942, el fundador Aaron Joaquín enfrentó acusaciones de inmoralidades con mujeres. Y en 1997, la Procuraduría Mexicana recibió quejas de abusos sexuales cometidos por su hijo Samuel. Las denuncias quedaron en el olvido y la impunidad. Gerardo Reyes nos explica la suerte que corrió un hombre que se atrevió a hablar. Desde hace varios meses, la agrupación religiosa llamada La Luz del Mundo ha dado mucho de qué hablar en Guadalajara. Atsiri Cárdenas conoció a uno de sus exmiembros que asegura que la iglesia es responsable de los ataques en su contra. Creí que ya era el último día de mi existencia y cuando aflojé el cuerpo, ellos pensaron que yo ya estaba muerto. Moisés Padilla contó que este ataque a cuchillo en febrero de 1998 ocurrió luego de haber denunciado en la Secretaría de Gobierno de México que él y otros feligreses de la Luz del Mundo habían sido víctimas de abusos sexuales por parte de la máxima autoridad de esa iglesia. Gracias por su apoyo durante 40 años. Acuso directamente como autor intelectual a Samuel Joaquín Flores, alias el Siervo de Dios. Padilla recibió 42 heridas de puñal, según lo muestra este dictamen médico. El primer piquete me lo dieron en esta parte, para mí fue algo muy fuerte, sentí como que algo tronaba y cuando sentí este impacto, sentí otros impactos en la parte de la espalda y de los costados. Mi inquietud es demostrar que la fe es la medida del bienestar. Padilla sostuvo en sus denuncias que, siendo adolescente, había sido violado por el pastor en un paseo a Puerto Vallarta. En su declaración aseguró que al regresar de aquel sitio, me decía que él era un ángel y los ángeles no tenían sexo, y que no me sintiera mal, al contrario, me sintiera un joven aventurado por haber conocido los secretos de un siervo de Dios. Los testimonios de abusos sexuales en la Luz del Mundo son tan viejos como la propia iglesia. Aarón Joaquín, quien la fundó en 1926, impuso la costumbre de rodearse de mujeres que habían sido entregadas por familiares como una ofrenda al siervo de Dios. Él se rodeó de un grupo de mujeres que se le llamaba las mujeres de la Casa Grande. Era un grupo como de 6 a 10 y esas mujeres se encargaron de preparar a la nueva generación. Aarón fue sucedido en 1964 por su hijo Samuel, quien fue menos discreto. En su casa de la calle Jericó de la hermosa provincia, estaba siempre acompañado de niñas entre 9 y 14 años, también cedidas orgullosamente por sus padres, de acuerdo con testimonios aportados a la investigación de México. Y hay casas que ellos tienen, propiedades que ellos tienen privados, donde te invitan. Mandan a las que te cuidan que te lleven y ellos hablan con tus papás y los papás, por querer ser parte de una bendición, ellos mismos te dicen, mira, en tal sótano de tal iglesia toca tal hora y van a ir tal muchachita, tal joven. Marta Serna asegura que ella fue una de esas muchachitas. Me empezaron a abusar mentalmente y controlarme en esa casa. La señora que vivía allí, yo con ella, éramos 4 muchachas que vivíamos allí. Ella le daba la llave a Samuel para que se metiera a las 3 de la mañana a manosearnos, a todas nos manoseaba. Este ex pastor, a quien llamaremos Luis, afirma que su esposa hacía parte del grupo de mujeres que trabajaba en la casa de Samuel. Ella muchas veces sufrió palizas de parte de Samuel por no aceptar las situaciones que él le proponía que hiciera con otras mujeres. Él casi siempre esperaba que cumplieran los 14 años para tener una penetración completa con ellas, pero las ponía a que lo masturbaran, a que le hicieran sexo oral a las niñas de 9, 10 años. Miro a las mamás de las otras muchachas que estuvimos ahí y todas están en el mismo barco, todas estuvieron ahí, todas fueron partes del abuso. Igual llevaron a sus hijas, a sus hijos y las ves y son como zombies. Creen ellas que están en algo bueno, en una bendición, y la realidad es que es un abuso. Sergio Mesa fue chofer de Samuel. Hoy, decepcionado de que la Luz del Mundo le quitó los mejores años de su vida, enviándolo a lugares remotos a abrir nuevos templos y pasar hambre, considera que la idea de una iglesia hereditaria es una farsa de los Joaquín. ¿De dónde sacan ustedes en la Biblia que un apóstol es un semental de apóstoles?
que si yo soy apóstol, engendro un hijo, sale otro apostolito, y el otro engendra a otro, sale otro apóstol. ¿De dónde sacan eso de la Biblia? Mesa dice que fue testigo de cómo la cultura del abuso sexual permeó la estructura de la iglesia cuando fue enviado a investigar a un pastor en Chihuahua. Ese hombre, en su mal corazón, en su malicia, mandó hacer pegado a la casa pastoral un baño, pero la pared del baño daba a la ventana de su casa. Y cuando las muchachitas se iban a bañar, pues él desde la casa las estaba mirando. El pastor había violado casi a todas las niñas de la iglesia. El pastor no fue castigado, según Mesa, sino trasladado a otro lugar. ¡Alabado sea su nombre! En 1997, la iglesia no pudo controlar más el hermetismo y estallaron varios escándalos de los cuales se hizo eco la prensa, como lo recuerda Ricardo Rocha, quien denunció al todopoderoso Samuel Joaquín. Vamos recogiendo testimonios de lo increíble. Había un gueto gigantesco de miles de personas que estaban adentro de una ciudad tan importante como Guadalajara, prestando toda su devoción a un Dios vivo, a un Señor común y corriente, que si tú vieras en la calle no te imaginarías que podía tener ese poder. Los casos por abusos sexuales no prosperaron. Las investigaciones del ataque a Padilla se estancaron, como nos explica el subprocurador que investigó. Lo que nos impidió avanzar con la investigación fue la falta más de información y señalamientos de la propia víctima de Moisés. Lo que sí recuerdo, pues él estaba demasiado atemorizado, muchísimo miedo. Se sentía como que si en esta la había librado, a lo mejor en una segunda ya no la libraba. En este caso no descarto la posibilidad de que el atentado contra mi vida hubiera sido una ofrenda o un regalo de cumpleaños para Samuel Joaquín Flores. Samuel murió en 2014 a los 77 años. Pasó el bastón de mando a Nazón y dejó como legado este templo de luz y secretos, erigido en una de las ciudades católicas más conservadoras de México. Una historia de la cual ha sido testigo Atsiri Cárdenas durante 23 años. Primer Impacto intentó en vano obtener una entrevista con su líder. Sin embargo, los voceros señalan que él hará valer su derecho de guardar silencio. Durante 6 meses, los periodistas de Univisión Investiga recabaron testimonios y documentos inéditos sobre el escándalo que golpeó a esta iglesia en México y también en los Estados Unidos. Algunas de las historias son crudas y no recomendables para una audiencia infantil. Gerardo Reyes de Univisión Investiga nos introduce al lado oscuro de la luz del mundo. Pero es que a mí el hermano Samuel me tocaba bailarle nada más. Y me acuerdo que estaba muy niña. No es normal que una niña de 9, 10 años le esté bailando, quitándose su ropa para un hombre de tal edad. Me dijo su hija, es que lo tienes que hacer más sexy, lo tienes que ver a los ojos, tiene que ser de esta manera para que le guste. Pero de niña no lo miraba mal. Yo ya lo vi totalmente normal y cada vez que ya... Xochitl Martín es una joven mexicoamericana que nació y creció bajo los mandamientos de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Su drama comenzó, según ella, cuando tenía 9 años y fue llevada por su tía a bailar desnuda ante Samuel Joaquín Flores, el máximo líder de la iglesia. Vosotros sois la gracia que Dios me ha dado. Martín nos dio 2 entrevistas para contar sus experiencias. Pasan todos esos años y yo no creía que para él hacía esas cosas con niños chiquitos, que violaba, los lastimaba, los abusaba. Eso no es de Dios. Al morir Samuel, Martín pasó a ser doncella del harén de Nazón Joaquín García, el heredero del trono, quien la convirtió en su esclava sexual, según lo alega la joven en una demanda civil en California. Esto ocurría, agrega la demanda, dentro de una iglesia global que por décadas ha hecho de la explotación sexual de niños y otros un punto central de sus operaciones. Pero eso cambió, según la querella, desde un día que Martín se negó a masturbar a un niño de 14 años en presencia de Nazón. El pastor la golpeó brutalmente e impidió que la llevaran a un hospital. El niño fue obligado luego a tener relaciones con su mamá mientras el pastor miraba, agrega el documento. El niño temblaba, el niño estaba frío
Y me acuerdo voltear a ver a su mamá y su mamá me sonreía. Como si era algo normal o como que ella ya lo estaba esperando. Y lo miraba voltear a Nazón y Nazón emocionado. Estaba emocionado. Y me acuerdo que le di un beso y el niño estaba helado, estaba frío y no pude. Me volteé y me le quedé viendo a Nazón y se vio molesto. No quiero de ustedes lealtades. Xóchitl Martín es solo una de las voces de varios exmiembros de la Iglesia que han roto el código del silencio de medio siglo de alegatos de explotación sexual, laboral y sumisión extrema que pesan sobre los líderes de la congregación. El argumento de la luz del mundo es este. Si tú oyes algo que vaya contra la Iglesia o contra el apóstol, estás ciego, estás sordo y estás mudo. Esa es la regla. Algunos de los seguidores que se han rebelado contra esa regla podrían ser testigos en un juicio criminal que afronta a Nazón Joaquín García en Los Ángeles. Se le acusa de los delitos de violación, tráfico de personas y distribución de pornografía infantil. Cuando hay alguien que abusa de esa fe, de esa devoción de niños, de niñas de 14 años. Eso para mí, ese no es un líder religioso, es una persona de mente. Javier Becerra, ex fiscal de Los Ángeles que anunció los cargos, fue nombrado por el presidente Biden secretario de Salud y Servicios Humanos. Los abogados de Nazón alegan que las supuestas víctimas dieron su consentimiento para tener relaciones sexuales con el pastor y que no hay pruebas de la participación de menores de edad. Para el gobierno, Nazón es un recluso más. Para su comunidad, es un representante de Dios preso en la tierra. Yo no soy un hombre de fácil palabra. No soy abogado, no soy arquitecto, no soy médico, pero yo te digo la verdad. Dios me llamó por su gracia. En este barrio de Guadalajara, conocido como la hermosa provincia, la Iglesia Pentecostal de la Luz del Mundo tiene su sede principal. La vida de miles de seguidores gira alrededor de este majestuoso templo. Aquí los fieles se bautizan, reciben al Espíritu Santo, cantan, rompen en llanto de devoción y en algunos casos se deben casar con quien diga el apóstol. Como de la noche a la mañana ya estoy ahí acostado con una mujer que yo no conozco o ella con un hombre que no conoce. Para Estados Unidos, Europa. La Luz del Mundo se precia de tener 5 millones de seguidores en todo el planeta. La religión no funciona tanto por miedo. Para ellos es un estado de acercarse a la gracia, a aquel que consideran como un enviado de Dios. Y el amor que vosotros sentís por mí. Esa creencia ha calado tan hondo en la psicología de los seguidores que siempre están dispuestos a aceptar lo que diga la familia Joaquín. Tú no puedes juzgar a un siervo de Dios, no es correcto. No puedes ni querer pensar mal de él. Tenía amigas que entraban y salían con él y que decían, ¿sabes qué? Es que estuve con el siervo de Dios y yo ya sabía que estuvo ella la noche con el siervo de Dios y con sus primas y se metían ahí, ya no salían hasta el día siguiente. O es que estaban, qué bendición, estaban con el siervo de Dios. En audiencias previas al juicio de Nazón, la Fiscalía ha adelantado algunos de los testimonios de mujeres identificadas por ahora con el seudónimo de Jane Doe. El detective Thomas Donahue explicó cómo Alondra Ocampo, una de las acusadas, asistente de Nazón, le pidió a unas niñas que posaran desnudas para enviarles fotos y videos al pastor. The girls were naked and Ocampo told them to go with cream on each other and to kiss each other and made them touch each other on their breasts and vaginal areas. Ocampo se declaró culpable. Su abogado, un exfiscal, nos explicó por qué ella se prestó para reclutar a otras jóvenes. Alondra was sexually abused all her life, and then she was indoctrinated into becoming a groomer. And sadly, when Alondra first started doing this, she thought that she was helping these girls get a blessing.
Algunos de los seguidores de la iglesia que se han atrevido a expresar su decepción han sido rechazados por sus familias. Josué Ventura, quien desde niño en Tijuana participaba en la iglesia, es uno de ellos. You know, family members from Mexico and some from the States just send me some awful messages. Just saying some hateful words, you know. Días después recibió este mensaje en su WhatsApp. Si no quieres creer, ese es tu problema. Una cosa sí te digo, te estás metiendo no con un hombre, te estás metiendo con Dios. Debajo de las estructuras del majestuoso templo de la Iglesia La Luz del Mundo en Guadalajara, México, dicen testigos que se escondería el secreto mejor guardado de la congregación. Una impresionante red de sofisticados túneles. Atsiri Cárdenas Camarena obtuvo documentos que explicarían las rutas de los pasadizos y para qué serían usados. Tuvo bien levantar en su iglesia a otro apóstol. Y en su iglesia... Aquí es el corazón de la Iglesia de la Luz del Mundo, pero ha sido también el centro de escándalos y acusaciones de abusos desde 1997. Un hombre está acusando al siervo de Dios de que lo navajeó, de que con cuchillo lo empezó a agredir en todo su cuerpo. Se llama La Hermosa Provincia, una zona de Guadalajara fundada a principios de los 50. Lo conforman solo 8 calles de pocas cuadras cada una, perfectamente alineadas con nombres bíblicos que convergen frente al imponente templo edificado años después. Era como entrar como a otro lugar. Con otro paisaje, con otras formas de vestir, con elementos de costumbres distintas. René de la Torre, doctora en Ciencias Sociales, estudia este culto, su poder y estructura desde hace más de 30 años. Resaltar el modelo de vigilancia dentro de la iglesia, que fue algo que para mí es otro elemento que era muy común. Lo que no se le hizo común fue la forma en cómo el entonces líder Samuel Joaquín se trasladaba de un lugar a otro entre la multitud durante la máxima celebración anual de la iglesia, que reúne casi 1 millón de feligreses según organizadores. El fotógrafo se quedó esperando en uno de los balcones para tomar la foto y cuando llegó junto a mí me dijo, no, nunca entró, no entró por la puerta, no entró por ningún lado. Su experiencia confirma lo que durante años es leyenda para unos y secreto a voces para otros, que debajo de esta glorieta central existe una red de túneles secretos. Yo entré a un pedazo nada más, no los recorrí todos, pero sí son todo alrededor de la provincia. Comunican casas y oficinas de la familia Joaquín a lugares estratégicos del templo. Pero ese mismo túnel te lleva al templo, te lleva a la oficina pastoral, te lleva a la casa Jericó. O sea, tienen diferentes salidas. Durante las audiencias previas al juicio de Nazón Joaquín, uno de los detectives mencionó una habitación situada dentro del templo en la que una de las víctimas dice haber sido varias veces abusada sexualmente. There's some furniture in the room. There's a wall of mirrors. There's a large, oversized, almost 7-foot tall teddy bear on the left side of the room. There's a couch and some other furniture in the room. Also, there's some fake butterflies suspended from the ceiling. Fred Figaraya es el abogado de Alondra Ocampo, quien coopera con la fiscalía y coincide con el testimonio del agente Stover. I have seen a picture of one of the rooms. There's a bedroom, and it has like a large stuffed animal in the room. You know, Alondra, when she saw that picture, she specifically recognized that was one of these secret rooms. El abogado sostiene que Alondra fue abusada cuando era niña por Samuel Joaquín, el padre de Nazón, del autoproclamado apóstol de Jesucristo. And he proceeded to kiss her and take off her clothes, and then he laid with her and forced himself upon her and had sexual intercourse with her. En las audiencias también se dijo que Nazón pedía que sus asistentes dieran a las niñas drogas y alcohol para que fueran más complacientes. Mr. Garcia talks about drugging young girls to make them more relaxed. Padilla declaró a un bloguero de Estados Unidos que también conoció los túneles. Pero lo que más me llamó la atención, que en una ocasión, en un túnel que está debajo de su escritorio,
que hay que mover una losa de mármol. A los lados había muchas armas, como decir metralletas, como decir cuernos de chivo. Xóchitl cree que para Nazón los túneles tenían otro propósito. Simplemente no quería pasar por la calle a tener que saludar a los hermanos. La construcción del templo demoró casi 9 años. Este hombre, a quien llamamos Luis y que nos pidió proteger su identidad, dice que participó junto con cientos de feligreses en su edificación, cuyo costo calcula en $50 millones. Anduvimos viendo y revisando los pasillos para que estuvieran adecuados para que pasara una persona cómodamente. Yo pensé que era simplemente para circulación. Pues como yo Él explica la ubicación de alguno de los pasadizos. Y en forma subterránea pasa por un túnel a lo que es la oficina principal de la Casa Apostólica. La Casa Apostólica es esta, donde los líderes salían a saludar desde los balcones. Dice Luis que uno de los pasadizos lleva al despacho de Nazón, donde también hay cuartos. Se usaba para trasladar, sobre todo jóvenes, mujeres, para que en forma discreta pasaran a la Casa Apostólica y de ahí las trasladaban a las habitaciones privadas del líder Samuel Joaquín. Según Luis, el último pasadizo sale cerca del altar y hace creer a la feligresía que su líder tiene el don de estar en todas partes. Él dijo también que en el sótano hay una bóveda bancaria. Está hecha con todos los estándares de los bancos. Una pared sólida de 12 pulgadas. Martín sostuvo que en esas cajas también habría oro y mucho dinero. Millones, y no solo pesos, dólares, euros. Además de ser considerado el templo más alto de América Latina, aproximadamente 272 pies de altura, cuando se planeó su construcción, también se quiso enviar un mensaje de grandeza, de poder. Quienes estudian el comportamiento de los fieles aseguran que, tras el arresto de su líder, el número de seguidores va a la baja. Los voceros de la iglesia declinaron hablar con nosotros. Semanas después del arresto de Nazón, esto dijo su vocero. No esperamos que haya un decrecimiento, al contrario, tenemos una mayor afluencia. En la hermosa provincia no se permite alcohol ni drogas. Sus escasas calles albergan una mini ciudad con escuelas, mercado, un banco, oficinas municipales y próximamente un hospital. Cada cierto tiempo aquí se realizan bautizos masivos. Yo estoy muy alegre porque hoy es un día muy especial para mí. Podríamos decir que el más especial que he tenido en mi vida. Desde ese día, Yasmín Martínez, como miles de mujeres feligreses, tendrá que vestir con falda larga, usar chalín en la cabeza, no podrá maquillarse ni usar joyas. Mientras no se case, su tiempo libre es para la iglesia. Su lugar dentro del templo será separado de los hombres. Con relación al acomodo, a la vestimenta, estos forman parte de la doctrina que están escritos en las cartas apostólicas. Mientras avanza el proceso contra Nazón, en sus oraciones al menos 3 veces al día dentro del templo principal, los fieles piden la liberación de su líder. Si es condenado, el futuro luce incierto. Ellos van a tener que mantenerse en esta postura de la victimización y crear una analogía entre este sacrificio injusto que está viviendo Nazón con la crucificación de Jesucristo. Es el paso a la libertad, porque fuimos esclavos, pero hoy somos libres por la gracia de nuestro Señor. El caso judicial contra el pastor Nazón Joaquín García abrió otro tema vedado en la luz del mundo: el destino de las donaciones desde varios países y el estilo de vida de lujos del llamado apóstol y su familia. Isaías Alvarado recorrió algunas propiedades. En Estados Unidos, las propiedades de los dirigentes de la Iglesia La Luz del Mundo valen una fortuna. Son dueños de un rancho con zoológico en Texas, de esta casa frente al mar de California y de al menos otras 4 en el condado de Los Ángeles. Buenos días. La familia Joaquín frecuenta este rancho en San Bernardino, California. Varias de las presuntas víctimas de abuso dijeron que aquí Nazón Joaquín hacía sus festines sexuales. La propiedad registrada por la iglesia tiene un valor de casi $4 millones. Para los padres de las niñas era motivo de orgullo que ellas hubieran sido elegidas para servir en privado a los líderes de la congregación. Esa familia está impuesta como cualquier millonario.
a puras comodidades, buenos restaurantes, carros, buena ropa, viajes, vacaciones. En entrevistas con Univisión, las presuntas víctimas también han mencionado estas cabañas junto al lago de Big Bear, en California. Afirman que en este complejo, desconocido hasta ahora y que Univisión localizó, el papá de Nazón, Samuel Joaquín, solía ser el único espectador de los bailes provocativos que realizaban niñas desnudas. Una de esas niñas era Xochitl Martin. Era todo un village. Joaquín Village se llamaba. Dicen que no existe. Cuando tengo varias amigas que todavía platican conmigo y me dicen, claro que sí, yo estuve ahí, a mí me tocó bailar ahí, a mí me tocó ir, a mí me tocó servir. Con el arresto de Nazón se cerraba una primera etapa de una investigación de varios meses, durante la cual los detectives lograron recaudar testimonios y material audiovisual que según ellos ponía en evidencia los abusos del líder espiritual. The series of videos is multiple girls engaged in their naked or nude, engaged in oral sex, vaginal penetration, what I would describe as an orgy on a bed. El proceso penal ha sido accidentado. La defensa cuestionó la fianza de $90 millones que se le impuso a Nazón, la más alta en la historia de California. El caso se cayó por una formalidad y la fiscalía debió presentarlo de nuevo. Los abogados de Nazón han cuestionado las pruebas. The prosecution has provided no evidence whatsoever that my client had actual knowledge that any one of the individuals in either of those two circumstances was under the age of 18. Xochitl Martin interpuso una denuncia ante la Fiscalía de California. Y crecí para ser propiedad del apóstol Samuel Joaquín Flores y su hijo Nazón Joaquín García. Y ayudó para que otras mujeres rompieran el silencio. En su demanda civil, Martin admite que reclutaba a otras jóvenes bajo las órdenes del pastor. Ella denunció que Nazón le pedía fotos de las niñas usando ropa interior y teniendo sexo con animales. Él nos pide explícitamente quiénes buscar, cómo buscarlas, qué color de piel, qué tipo de pelo, cómo quiere que sean sus labios, sus ojos. Martin señala que aún después de casada continuaba sosteniendo relaciones sexuales con Nazón. Pero un día su esposo, Sharim Guzmán, quien trabajaba como enlace político de la iglesia, encontró en su celular unos mensajes del pastor que lo dejaron atónito. Desconecto su iPhone para conectar el mío y en eso miro que dice uno, te mando un beso. Y yo, ¿quién le manda un beso a mi esposa? Guzmán leyó un diálogo entre su esposa y Nazón. En el chat ella se refería a él como patrón y él a ella como patrona. En un momento ella le dice, ay patrón, me vuelves loca. Entonces el pastor le recuerda que ella le había prometido tomarse fotos desnuda con una fiel de la iglesia que entonces era menor de edad. Ella le responde, haré cosas canijas hoy. Él le contesta, me gusta jugar contigo, mandarte a hacer cosas sexys, travesuras. Para mí fue un shock porque dije, puede ser Xochitl, pero no puede ser el siervo de Dios. Xochitl me puede estar engañando, pero él no es esto. Guzmán confrontó a su esposa. Solamente solté y le solté todo y ya me dijo, quiero que me platiques todo. Se han estado aprovechando de ti, Xochitl. Dijo, este no es un hombre de Dios. Dijo, te ha estado violando. La pareja se reconcilió y decidió denunciar al pastor. Yo amo a mi esposa, amo a mi familia y amo a mi hija. Y dije, para mí esa es mi prioridad antes que una secta, antes que seguir a un hombre. Brenda Figueroa también se enfrentó a la iglesia. Lo hizo después de haber denunciado ante la policía que su marido abusó sexualmente durante años de 2 hijas suyas de otro matrimonio. Su marido, Raúl Mascorro, es el hijo de un pastor de la iglesia en Minnesota. Él abría la puerta, no sé cómo, y se metía a manosearlas. Mascorro fue condenado, pero Figueroa se ganó el desprecio de la luz del mundo. Me dijo mi mamá, si tú dices algo, olvídate que tienes familia. Una de las novedades más sorprendentes del caso judicial es la revelación de que el FBI está investigando a Nazón.
Francisco Espinosa, otro exfiel de la iglesia, dice que agentes federales lo entrevistaron y él les contó sobre el día que Nazón le pidió que le describiera a su novia. Y de repente lo vi que se empezó a frotar su pantalón y se empezó a meter la mano así como pues agarrándose su parte. Entre tanto, desde la cárcel, Nazón sigue liderando su iglesia a través de cartas que son leídas en todos los templos. Estoy en mis prisiones, sí, deseando salir pronto y sé que Dios me lo va a conceder. Xochitl Martín continúa su batalla. Es necesario que las personas sepan qué existe dentro de esta institución de la luz del mundo, para que las niñas que son de la edad de mi hija, cuando algún día crezcan, sepan que el mundo no siempre es como parece ser, lindo y hermoso. Puede ser un lugar muy, muy oscuro que se esconde detrás de una religión. El poder de la iglesia, la luz del mundo, le ha alcanzado para obtener el control de barrios, iglesias y establecer un emporio económico, además de conseguir puestos en el Congreso y frenar investigaciones en su contra durante más de 20 años. Penilei Ramírez obtuvo documentos de la investigación penal y financiera a este culto en México y nos cuenta cómo lo han hecho. En mayo de 2019, La Luz del Mundo celebraba que su líder, Nazón Joaquín, había recibido un homenaje con un concierto de ópera en el Palacio de Bellas Artes cuando él cumplía 50 años. Al final, él agradeció desde el palco principal ante políticos y fieles. La opinión pública se escandalizó por el carácter religioso del evento en un país donde el Estado es laico. El uso de Bellas Artes con fines religiosos. Ese es el debate que rodea el recinto cultural más importante del país. Ahí se dio el lujo de hacer su fiesta y ahí estuvieron algunos de los miembros prominentes del actual gobierno de Morena rindiéndole tributo al señor. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al escándalo. ¿Vamos a ser tolerantes, sí o no? ¿O tolerantes cuando se trate de lo que nos acomoda? 2 semanas después, Joaquín fue detenido en California y acusado de abusos físicos y violaciones. La iglesia ha defendido su inocencia. Para sus críticos, lo de Bellas Artes es un ejemplo del poder y el respaldo político de un culto que desde 1997 ya había sido investigado por abusos sexuales, como lo denunció el programa que conducía Ricardo Rocha. Ellos siempre lo negaron. Hay nuevas denuncias contra su poderoso líder actual, Samuel Joaquín. Se acercó, metió su mano en el frente del cierre de mi pantalón. Me empezó a invitar a que lo bañara, que él era un rey y que ese rey necesitaba doncellas que lo bañaran, que lo talquearan, que lo perfumaran. Un poder político que tenía lazos muy fuertes con el poder religioso de la luz del mundo. Entonces, por eso no prosperaron estas denuncias. Los límites del respeto a los fieles fueron rebasados por Aarón Joaquín, su hijo Samuel y finalmente su nieto, Nazón, según las denuncias. Tras 20 años de aquel programa de Ricardo Rocha, Xochitl Martín denunció los abusos de Nazón también ante la Fiscalía Federal de México. No es correcto que un hombre de Dios, un líder religioso, te toque, te quite la ropa, que te tomes fotos para él, para que le tengas que bailar, para que tengas que hacer actos sexuales con esa persona. Eso no es de Dios. Se llama abuso sexual. ¿Quién lo dice? ¿El hermano Nazón? Yo soy apóstol de Jesucristo. La Fiscalía Mexicana abrió una investigación penal en junio de 2019, a la que Univisión Investiga tuvo acceso en exclusiva. La diputada federal, Adriana Dávila, ha acompañado ese proceso legal. Hay una víctima que denuncia por explotación sexual, por trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo y servicio forzado, pero también hay otras víctimas, varones y mujeres, que son obligados, presionados, seducidos, sometidos, engañados también, y se les hace fraude para que puedan servirle al líder.
La investigación mexicana incluyó una evaluación que concluyó que Martín sufrió un daño psicológico como el que viven las víctimas de trata. Ella dice que parte de los abusos ocurrieron en este rancho, propiedad de la iglesia, desconocido hasta ahora. Existían violaciones. A mí me tocaba ver cómo llegaban amigos de Nazón, políticos, llegaban a veces hasta periodistas, escritores, que no son ni ministros de la iglesia, son amigos de gente de poder de México. Por su parte, la investigación también incluyó el testimonio de otra víctima hasta ahora inédito. Ella dijo a las autoridades que Nazón abusó de ella cuando era virgen y durante 3 años fue su esclava sexual. Varios miembros de la iglesia fueron mencionados y se solicitó información con sus nombres y fotografías a la Policía Federal. Entre ellos está Israel Zamora, el senador que tramitó el permiso para el evento en Bellas Artes. Zamora dijo a Univisión que respeta el proceso legal del caso en Estados Unidos y que ninguna autoridad mexicana le ha requerido alguna información. Que hay otros personajes involucrados que tienen que ser investigados. Al mismo tiempo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda en México investigó otro ángulo del caso, la ruta del dinero. Ellos tienen propiedades, dinero, carros, fortuna en todo el mundo. La pesquisa encontró que la iglesia usaba a los fieles como prestanombres para comprar las sedes de sus centros. Lo hicieron, dice la investigación, en esta sede en Iztapalapa, esta otra en el poniente de la ciudad y una más en este barrio popular en Ciudad de México. Con la plusvalía de estas sedes pagaban un sueldo a Nazón Joaquín, como si fueran pequeñas empresas de las que él era empleado. Eran recursos que provenían de sus iglesias y terminaban para sostener el ritmo de vida en Estados Unidos. Esta es la sede administrativa de la Luz del Mundo para la Ciudad de México y el centro del país. Las autoridades mexicanas descubrieron que Nazón Joaquín era el apoderado legal de esta y otras 4 asociaciones religiosas, mientras al mismo tiempo fungía como accionista en una inmobiliaria donde se invertían las ganancias de la iglesia. Lo que hacían era enviarle recursos hacia Estados Unidos a las cuentas particulares de Nazón y que triangulaban recursos entre estos grupos. El dinero de los aportes de los fieles se depositaba en las cuentas de las filiales de la iglesia. Luego se enviaba a las jurisdicciones por región y desde allí llegaba a cuentas en las que Nazón tenía control directo. Yo no estaba trabajando para Dios, yo estaba trabajando para un imperio multimillonario. Sergio Mesa durante décadas fue pastor de la iglesia. Vio cómo los Joaquín tenían vida de millonarios, mientras los fieles estaban casi en la miseria. Esa gente nunca se va a llenar. Si tiene una cuadra, quiere 2 cuadras. Y si tiene 1 millón, quiere 2 millones. Para Mesa, uno de los ejemplos que muestra esta vida de millonarios ocurrió durante el Mundial de Fútbol de Rusia. Él grabó este video, que se volvió viral y muestra que Nazón viajó hasta Rusia con toda su numerosa familia. El dinero es del apóstol en turno. Ahora, en México, los abogados de Nazón han logrado contrarrestar la investigación a las propiedades de la iglesia. Han desbloqueado una cantidad relevante de recursos. ¿Para qué les sirve a los políticos la Luz del Mundo? Es una relación perversa, es una relación en donde los poderosos de uno y otro sector, del político y del religioso, usan a la gente. ¿Para qué? Para sus propios fines, para que aporten a la iglesia o para que voten en las elecciones. ¡Que siga adelante! Que sigan diciendo que la iglesia ha llegado a los recintos más altos. Yo creo que el poder de la iglesia es muy fuerte. Sharin Guzmán, el esposo de Xochitl Martín, quien era el enlace político en la iglesia, explica que para Nazón Joaquín eran muy importantes sus relaciones políticas. Y uno de sus proyectos políticos era tener 40 diputados federales y de ahí posteriormente formar un partido político. Guzmán denunció en el gobierno mexicano los pocos avances del caso en México. Mientras tanto, más de 20 miembros de la Luz del Mundo se han postulado por distintos partidos a puestos públicos para las elecciones de junio próximo. Ahorita ellos les urge quien los defienda políticamente. No puede ser posible que en México la Fiscalía General de la República no esté haciendo nada, siendo que en California hay una denuncia espejo donde los acusados y las personas que están siendo denunciantes están diciendo que fueron víctimas en Guadalajara, Jalisco.